Después de 14 meses de guerra que se intensificaron desde septiembre de este año, Israel y Hezbollah, la organización chiita libanesa respaldada por Irán, acordaron un cese del fuego que regirá por los próximos 2 meses. La tregua, un acontecimiento inusual en una región golpeada por los conflictos, fue gestionada por diplomáticos de los Estados Unidos y Francia, quienes mediaron entre las partes para alcanzar el acuerdo que entró en vigencia a las 4 de la mañana hora del Líbano. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, well, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Los efectos de la guerra en Líbano fueron devastadores. Alrededor de 4.000 libaneses muertos, 15.000 heridos, más de 1 millón de desplazados y unas 99.000 viviendas destruidas, en su mayoría en los últimos 4 meses. El Banco Mundial estimó que el costo de la reconstrucción superará los 2.800 millones de dólares. Los términos del acuerdo toman como base la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puso fin a la guerra del Líbano en 2006. Se estableció que las fuerzas de defensa de Israel, que ocuparon el sur del Líbano en octubre de este año, permanecerán en territorio libanés durante 60 días más, iniciando una retirada progresiva a medida que el ejército libanés se despliegue en el área sur del río Litani. أكد المجلس مجددا على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11/آب/2006 بمندرجاته كافة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني. Israel, por su parte, anunció un toque de queda y que no permitirá a los libaneses desplazados regresar a sus aldeas, la mayoría de las cuales fueron totalmente destruidas por los bombardeos israelíes, mientras sus fuerzas permanezcan en la zona. El propósito principal de Israel es garantizar el retorno de alrededor de 60.000 israelíes que tuvieron que abandonar sus comunidades en la frontera norte cuando Hezbollah comenzó a disparar misiles en apoyo a Hamas en Gaza hace más de un año. Pero no es el único objetivo de Tel Aviv. El otro es impedir que Hezbollah pueda reagruparse y rearmarse en el sur libanés. אנחנו לא מתכוונים לעשות חודשים של מלחמה, להזיז אנשים מבתיהם ולא להחזיר אותם עכשיו בביטחון. A pesar de las advertencias israelíes de no regresar, miles de libaneses comenzaron a volver a lo que queda de sus hogares, tanto en la ciudad de Tiro como en los suburbios del sur de Beirut. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu presentó el acuerdo de cese de fuego como una victoria y destacó que Israel se reserva el derecho de atacar cuando lo considere necesario. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. אמרתי פעמים רבות, הסכם טוב זה הסכם שאוכפים אותו, ואנחנו נאכוף אותו. בעזרת השם נבסס את הביטחון, נפריח את הצפון ונמשיך יחד עד הניצחון. La pregunta que se hacen los analistas es si Hezbollah logrará reconstruirse como fuerza militar. Habría perdido al menos 4.000 combatientes, 10 veces más que en la guerra de 2006, y buena parte de su infraestructura militar en el sur libanés fue destruida. El grupo está obligado a replegarse de sus bastiones y no está en condiciones de incumplir el acuerdo. This time Hezbollah lost, and for them to actually recover from this loss, they cannot go immediately south. They cannot risk another repercussion, another war, especially that we have 60 days to see if the 1701 is implemented or not. And this 60 days, if Hezbollah does not leave south of Litani and hand over the place to the army, then definitely the Israelis will go back to the war. They cannot afford it. Pero según Reuters, planea restablecer su estructura e investigar las fallas de seguridad que permitieron a Israel infiltrarlo y eliminar a su cúpula. No considera la posibilidad de abandonar las armas, aunque recuperar sus capacidades previas a la guerra podría tomarle décadas. لقد وضعت حكومة نتنياهو أهداف كبرى لحرب شرق أوسط جديد، تغيير بنية لبنان ووجهة لبنان،
تدمير المقاومة، نزع سلاح المقاومة، إقامة منطقة عازلة في جنوب الليطاني، وإعادة المستوطنين بقوة النار. ماذا تحقق من هذه الأهداف؟ ها نحن في جنوب الليطاني وقرب الحدود. La organización chiita también quedó en una posición extremadamente débil dentro del Líbano, donde tiene varios adversarios. Sin embargo, parece difícil que desaparezca como un actor relevante de la política libanesa en la medida en que conserve el apoyo de Irán, aunque será cada vez más difícil para la República Islámica proveerle fondos y armas. El presidente Joe Biden, que ya cuenta sus días en la Casa Blanca, se va con lo que puede ser visto como un éxito póstumo y aspira a extenderlo a Gaza con otro alto el fuego también allí. Pero Israel probablemente se tome su tiempo para esa posibilidad, porque aspira a retener alguna forma de control del enclave y a sepultar cualquier posibilidad de negociación de un futuro Estado palestino. Una política que solo realimentará nuevas espirales de violencia. Bien, reiteramos un acuerdo que se extenderá por los próximos 60 días. Rige desde el pasado miércoles. Aquí está, 4 a.m. hora local, es decir, 27 de noviembre. Leticia, bueno, aquí tenemos un mapa para empezar a contar y explicar de qué manera se va a efectivizar este acuerdo. Sí, así es, Pablo. Remarcaría primero también que este acuerdo se llega con las negociaciones de Estados Unidos y Francia. Sí, claro. Una Francia que empezó a jugar mucho más fuerte, particularmente por el Líbano. Me refiero más fuerte a lo que venía con respecto a la Franja de Gaza, ¿no? Un Líbano con el cual tiene un vínculo más cerca, además. Correcto. Fue colonia de Francia. Este cese al fuego lo que tiene, como lo señala el mapa, 60 días, un plazo de 60 días desde que comenzó el cese al fuego para que se retire, por un lado, el ejército israelí, que recordemos que invadió, ingresó al sur del Líbano, lo que estamos viendo en el mapa, y el Hezbollah también de lo que se conoce como, digamos, en el marco, lo estamos viendo ahí, de la línea azul, que era lo que había sido pactado ya en la guerra anterior, donde justamente está el despliegue de la misión de UNIFIL, que recordemos que son los miembros de las Naciones Unidas, que se supone que lo que garantizan ahí es la paz, pero que incluso ha habido ahí algún conflicto con Israel e incluso algunos miembros de o países, digamos, que tienen estas tropas de paz, a las cuales se les pedía que se retiren. Entonces decíamos, en este plazo de 60 días se tiene que retirar, por un lado, Israel, pero por otro lado el ejército libanés tiene que garantizar que no va a estar el Hezbollah en esta parte, en esta zona que recordemos es el sur del Líbano. Esto se llama desmilitarización, ¿no? Es un punto central en el acuerdo, central. Exactamente, que bueno, ahí como lo vemos va hasta el Mediterráneo y que justamente siempre lo que marca es el río Litani, justamente toda esta zona de la que estamos hablando, en la que se tienen que cumplir estas dos cuestiones, además de cese al fuego, el retiro tanto de Hezbollah como de Israel de esta zona. ¿Qué pasó en las últimas horas? Hubo un ataque de Israel al Líbano, a su vez desde Israel dicen que responde justamente a otro ataque o alguna, digamos, movida de Hezbollah que no tendría que haber hecho. Por ahora al menos salieron a bajar un poco y decir, bueno, esto no va a impedir este cese al fuego que se pactó justamente, que es, hay que decir, Pablo, que igual es muy relevante porque si bien en general se pone la fecha del 7 de octubre del ataque del Hamas a Israel, lo cierto es que desde el 8 de octubre también comenzó, por un lado, el lanzamiento de misiles desde el sur del Líbano hacia Israel y de Israel hacia el Líbano. Es decir, que a lo largo de la guerra en Gaza también sucedía con Líbano. Por eso es relevante que se dé, digamos, en este contexto, por primera vez un cese al fuego en ese sentido. Y también es relevante el respeto de este cese al fuego, ¿no? Sí, que se respete. Por eso se había puesto... Digo, el acuerdo está, el cese al fuego está... Ya pasaron algunos días, tienen un poco más de 53, 54 días justamente para respetar este acuerdo, bueno, que se respete. Sí, totalmente, porque además, recordemos, por un lado, un Israel que reclama que los miles de israelíes que viven en el norte, que vivían en el norte y que se tuvieron que desplazar, que puedan volver a sus casas. Esto es uno de los grandes pedidos. Pero por otro lado también un Líbano en el cual se considera que asesinaron a más de 4.000 personas y que ya tiene actualmente más de 1 millón
de desplazados en su país como consecuencia justamente de todo lo que sucedió. Por eso, bueno, por supuesto, un cese al fuego que, como lo decías, Pablo, se respete sin dudas es clave. Claro, vos lo puntualizabas recién, hacíamos mención también en el informe, ¿no? Más de 4.000 muertos lleva este conflicto. Bueno, esperemos que no haya un solo más, ni un solo muerto más. Sí, exactamente. De hecho, bueno, el otro día lo que se veían eran imágenes, ¿no?, de la gente volviendo a cierta normalidad, digamos, sí, claro, por esta situación. En cámara lenta todo, ¿no? Sí. En cámara lenta. Porque además, bueno, como lo estamos viendo, muchos edificios y construcciones, digo, más allá, por supuesto, las pérdidas humanas, que es lo más importante, también lo que tiene que ver con la infraestructura y el costo que va a ser para el Líbano volver a construir todo eso. Pero bueno, por supuesto, recién estamos apenas en las primeras horas y con estas novedades. Pablo, yo haría dos preguntas en este contexto de cierto optimismo, si se quiere, por el cese al fuego. Primero es, ¿qué va a pasar con Hezbollah? ¿No? Que ahí también en el informe se lo cuestionaban un poco, ¿no? Israel lo que plantea, y este cese al fuego, y lo que veíamos ahí en el mapa, es justamente impedir que el Hezbollah siga operando en el sur, que siga lanzando misiles. Hay muchas dudas acerca de cómo queda Hezbollah después de esto, ¿no? Porque ha perdido muchos milicianos, ha perdido incluso a su líder. Me parece que esa es la primera pregunta. ¿Qué va a pasar con el Hezbollah? ¿Qué va a ser de ahora en más? ¿En qué situación queda? Porque esto me parece que es uno de los puntos claves, sobre todo para ver también qué va a hacer Israel en ese aspecto. Y el otro que me parece que también hay que mirar es qué pasa con la franja en Gaza, digamos. ¿Qué pasa si no se llega a un cese al fuego en Gaza, donde ya son más de 45.000 los muertos? Y además hablamos de que los más de 100 israelíes continúan secuestrados en la franja de Gaza. Una situación en la que no solo no se ha avanzado en este más de un año, sino que todo lo contrario. Y me parece que claramente esto va ligado, porque decíamos, los lanzamientos de misiles desde el Líbano hacia Israel comienzan justamente con lo que estaba pasando en Gaza. Es decir, que si no se soluciona o no se pone un cese al fuego en Gaza... Sí, está solucionando solamente una parte de esta historia, ¿no? Exacto, y es falta una la historia otra parte. Que está ligada, porque lo que decía Hezbollah es, nosotros atacamos a Israel para que Israel no ataque a la franja de Gaza. Entonces, ¿qué pasa si continúan los ataques a Gaza en todo este contexto que decíamos? Entonces me parece que ahí está la otra gran pregunta. Por supuesto hay optimismo por llegar a un cese al fuego entre Israel y el Hezbollah, pero me parece que si no se pone un cese al fuego en la franja de Gaza, o al menos algo que pareciera acercarse, pero que nunca llega o no ha llegado en todos negociaciones estos meses. Hubo siempre. La posibilidad justamente de llegar a un alto del fuego se estuvo ahí a medio metro, pero después, bueno, las partes no se pusieron de acuerdo y lo bien que haces hincapié, ¿no? El cese del fuego, las personas secuestradas y una tercera cuestión que me parece importante, fundamental, la ayuda humanitaria. Sí, totalmente, Pablo. La ayuda humanitaria. Totalmente. De hecho, bueno, muchas de las investigaciones tienen que ver con eso. ¿Qué pasa con las personas que no pueden acceder a la comida? Son personas que se están trasladando de un lugar a otro, que les avisan que van a bombardear su edificio y tienen que salir con las pocas cosas que tienen a buscar algún otro refugio, que en muchos casos no encuentran porque es una Gaza que está muy destruida. También hacíamos referencia a lo que tiene que ver con los edificios. Así que me parece que dentro del optimismo por ese cese a fuego entre Israel y el Hezbollah, hay que ver qué pasa con Gaza para ver también si esto va a tener efectivamente una continuidad. Bueno, esperemos y ojalá estemos compartiendo y dando esa noticia, ¿no? En principio, por el momento, nos avisora un futuro similar a lo que está pasando con Israel y Hezbollah, pero bueno, hay que esperar. Sí, totalmente, Pablo, porque además son todos, ¿no? Lo decimos de Israel también, un Israel que no vuelven los secuestrados, un Israel que los que se tuvieron que trasladar tampoco pueden volver a sus casas. Digamos, es una situación muy compleja, los más de 4.000 muertos libaneses. Bueno, es todo un contexto muy complejo, pero que me parece que está todo muy, muy ligado, y esto me cuesta creer que se pueda avanzar efectivamente si no se llega a una negociación y a un cese al fuego en la franja de Gaza. Bueno, es un tema que seguimos, por supuesto, analizando. Es un tema que genera diversas opiniones, repercusiones. El mundo justamente está hablando de este acuerdo que comenzó el miércoles pasado, que se extiende por 60 días entre Israel y Hezbollah. Seguimos recorriendo el planeta, más noticias. Georgia reprime manifestación pro-europea. Por segunda vez hubo protestas frente al Parlamento ubicado en la capital, Tiflis,
para rechazar la decisión del gobierno de suspender hasta 2028 las conversaciones con el bloque regional para incorporarse como miembro del grupo. La policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Los organizadores acusan al gobierno de inclinaciones prorrusas. Cuba impulsan la generación de energía limpia. El gobierno de La Habana ordenó a las empresas públicas y privadas a generar electricidad a partir de fuentes renovables y exige que limiten el uso de aires acondicionados para enfrentar la crisis energética que atraviesa la isla. El decreto establece un plazo de 3 años para que las compañías produzcan al menos el 50% de la energía que consumen con paneles solares. París reabre Notre Dame. La semana que viene el público podrá recorrer nuevamente la catedral que fue restaurada tras el incendio que la afectó en 2019. Notre Dame es una obra maestra del arte gótico que fue construida en el siglo XII y se convirtió en un símbolo nacional francés. Las obras de recuperación demandaron 840 millones de euros y ocupó la mano de obra de más de 1000 personas.